Amén. Entonces ya estamos de regreso, mis amados hermanos en Cristo, y queremos compartir un pensamiento bíblico, una temática, una reflexión que, hermano, tiene que ver precisamente con una de las primeras alabanzas que escuchamos, que tenía que ver con la lucha de Jacob, hermano, con el ángel de Jehová. Ya los teólogos, los exegetas, los eruditos sostienen que ese ángel de Jehová indudablemente era una cristofanía, ¿ya? ¿Qué quiere decir una cristofanía? Una manifestación del Mesías antes de su encarnación. Y vamos a leer entonces en este momento Génesis capítulo 32 y vamos a leer desde el versículo 22, mis amados, hasta el versículo 28. Ya vamos a meditar en una palabra bien contingente, hermano, que tiene que ver con nuestra actitud en la vida. ¿Ya? Dice así la Escritura: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Entonces, por un breve momento vamos a meditar, hermano, en este extraordinario personaje bíblico que es Jacob. Ya el libro de Génesis, hermano, nos habla de varios personajes históricos, eso nótese, históricos. La teología liberal, la teología neoliberal, la teología neortodoxa han cuestionado, hermanos, de que estos hayan sido personajes históricos. Han rechazado, hermanos, de que la Biblia sea un personaje, sea un libro histórico, y por ende sostienen que, digamos que Noé, Abel, Enoc, todos ellos fueron parte del folclore judío. Pero nosotros, los evangélicos, del ala fundamentalista, del ala conservadora, ya del ala reformada, hermano, nosotros creemos total y facientemente que estos son hechos que acontecieron. Esto no es un cuento, no es algo que tenga que ver con que hubo alguien que recopiló mitos del pasado o leyendas. No, estos son hechos categóricamente verdaderos. Y si usted ve las escrituras, hay personajes tremendos: Enoc, Noé, hermano, en el libro de Génesis, personas, hermano, que tienen en sí mismo, per se, en sí mismo, tienen una vida extraordinaria. El mismo José, hermano, un hombre de Dios, pero tremendamente usado por Dios. Pero sin lugar a dudas, hermano, una de las personas que sobresalen es la figura y la persona de Jacob. De hecho, Moisés, que nosotros creemos que escribió Moisés el libro de Génesis, hay algunos que cuestionan y dicen: no, el libro de Génesis comprende, hermano, una recolección de escritos, hermanos, donde varios, judíos en el tiempo participaron de la reacción. No, absolutamente no. Ya hay un gran exegeta judío, hermano, de apellido Gordon, que él plantea, hermano, y Casuto también, que plantean de que el libro de Génesis, hermano, fue escrito por un autor, e indudablemente ese autor fue Moisés. Y Moisés, hermano, por el Espíritu, ¿ya? Porque esto hay que considerarlo. Esto hay que considerarlo mucho. Si usted lee la literatura secular, por ejemplo, hay un autor británico que se llama Paul Johnson, que escribió varios libros, entre, por ejemplo, algunos que se cuentan historia del cristianismo, los intelectuales, ese otro, y también escribió otro libro que se llama La historia de los judíos.
Paul Johnson, cuando habla acerca de Moisés, él dice que Moisés, debido a su preparación intelectual, él hizo parte de este escrito. No, nosotros los evangélicos, los fundamentalistas, sostenemos que Dios usó la preparación que él tenía, pero fue el Espíritu Santo, porque así lo constata la Escritura en 2 de Pedro capítulo 3, primera de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, y segunda de Pedro capítulo 1, del versículo 19 al 21, constata que los grandes hombres de Dios, que los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu. O sea, fue el Espíritu el que guió, ya el que movió a Moisés a escribir. Y Moisés, hermano, le dedica la vida de Jacob desde el capítulo 28 hasta el capítulo 36. Es decir, dedica 8 capítulos para hablar de este tremendo siervo de Dios. La vida, hermano, de Jacob se sitúa aproximadamente 18 siglos antes de Cristo, 18 siglos antes de Cristo, es decir, hermano, 3.800 años atrás. Pero imagínense, hermano, han pasado 3.800 años desde el evento cuando Jacob estuvo, hermano, entre nosotros, hermano, y resulta que su vida sigue hablando a nuestros corazones. Porque es tremendo, hermano, cuando Dios toma a alguien, cuando Dios se revela a una persona, hermano, esa revelación de Dios, ese trato de Dios con esa persona sirve como aprendizaje para muchas personas. Por ejemplo, hay autores muy connotados, como es el caso, hermano, de Charles Spurgeon, el predicador bautista reformado, hermano, del siglo XIX, que él siempre dijo que se inspiró en la vida de Matthew Henry, que había vivido, hermano, siglos antes que Spurgeon, porque siempre hay gente, hermano, que nos va a inspirar, que nos va, hermano, a motivar a buscar de Dios. Una de las biografías que más me impactó a mí, una de las biografías, hermano, de la editorial Jucum, hermano, tiene que ver con William Penn. Hermano, yo leí esa biografía del fundador del estado de Pensilvania, de ahí viene, digamos, el nombre Pensilvania, de William Penn, un evangélico cuáquero, hermano, y ¿sabes qué? Hasta hoy hay personas que nos impactan. Hay personas que uno dice, no, ese testimonio, o sea, con ese tipo yo no voy a ningún lado. Pero hay otra gente que uno dice, no, esa persona es de bendición, esa persona me inspira, esa persona ha sido un referente para mí. Y resulta que Jacob, en muchos aspectos, hermano, fue un hombre que en muchos sentidos es un modelo a seguir. Hay otras cosas que naturalmente que hay que descartar, pero en muchos tópicos él fue un ejemplo. Y en uno de los tópicos que él fue un ejemplo es que él fue un luchador. Y de eso yo quiero predicar en esta hora de la tarde, esa actitud que tuvo Jacob frente a la vida. Fue un hombre que luchó, ya sabemos que fue hijo de Isaac y Rebeca, mis amados hermanos, y que tuvo un hermano que se llamó Esaú. Entonces quiero, hermano, que podamos detenernos por un breve momento en la actitud de Jacob, no en un momento de su vida, sino que en el transcurso de su vida, Jacob fue un luchador. Jacob fue un luchador. Jacob fue un luchador, hermano, desde el vientre de su madre Rebeca. Ya en Génesis capítulo 25, versículo 22, él luchó con su hermano Esaú para ver quién salía primero del vientre, hermano, de su madre. Él fue un luchador, él fue un hombre que batalló. Esta palabra, hermano, luchar, viene del latín, lucta, y significa, hermano, combatir. Ya, o sea, Jacob desde un comienzo fue una persona, hermano, que tuvo una actitud frente a la vida. Fue un luchador, fue un hombre que no fue un débil, que no se presentó como un débil en la vida, sino que tuvo la determinación de luchar en la vida por todo. ¡Qué tremendo, hermano! Cuando hablamos de luchar estamos hablando de lidiar, de combatir, de altercar, de bregar, etcétera, etcétera, etcétera. Él luchó para abrirse paso en la vida.
Jacob, hermano, luchó en el vientre, como mencionamos. Jacob también luchó por obtener la primogenitura. ¿Se acuerda ahí en Génesis capítulo 25, del versículo 27 al 34? Jacob luchó en el vientre de su madre, en Génesis 25, 22. Jacob luchó por la bendición de su padre. Es verdad que usó, hermano, la sagacidad, pero él luchó, él fue un luchador. Génesis capítulo 27, del versículo 1 al versículo 40. Jacob luchó también por un amor. Recordemos que él luchó por Raquel. Él luchó, él batalló por ese amor que él tenía. Y él luchó 14 años. Génesis capítulo 29, del versículo 1 al 30. Jacob luchó, hermano, con Labán por la bendición económica. Génesis capítulo 30, del versículo 25 al versículo 43. Él siempre fue un luchador. Él luchó, él luchó, él luchó. Y definitivamente o al final, Jacob luchó por la bendición de Dios. Entonces hay muchas personas, hermano, que con el tiempo dejan de luchar. Hermano, ya no quieren luchar por su vida. Ya no quieren, hermano, salir a trabajar. ¿Cuánta gente, hermano, que tiene una depresión tremenda? Tienen una depresión tremenda, hermano, y ya no quieren seguir luchando contra la enfermedad. Ya no quieren seguir luchando o lidiando con el conflicto con sus hijos. Ya, hermano, están como ese boxeador que está en el cuadrilátero, que están a punto, hermano, de asestarle el golpe final, hermano, y ya se entregan, ya están rendidos, hermano, a que le peguen el golpe final. ¿Sabes qué? Jacob nunca se halló en esa instancia. ¿Sabes por qué? Porque Jacob era un luchador. Qué tremendo, mis amados hermanos. Entonces, hermano, la vida de Jacob no fue una vida fácil. Hay personas que desde niños han tenido que luchar porque fueron de escasos recursos, porque no pudieron estudiar en algún lugar, digamos, pagado, porque no estaba el dinero. Entonces, siempre, hermano, han tenido una vida difícil. Y saben que, hermano, que la gente que ha tenido una vida difícil, por lo general, hermano, estas personas tienen una actitud hacia la vida. No se dejan doblegar rápidamente. Cuando su empresa fracasa, ellos tienen una capacidad, una resiliencia para levantarse una y otra vez. Pero digamos que la generación que hoy hay es una generación de chocolate, hermano. Sabe que hay gente que le va mal en una área y sabe que ya después no quieren batallar. Les va mal estudiando en el instituto, en la universidad. Y sabe que, hermano, se echan unos ramos y resulta que ya no quieren seguir estudiando. Gente que tiene un emprendimiento, una empresa, y le va mal una vez, 2 veces, y ya no quieren saber nunca más del emprendimiento. Entonces, hermanos, estamos en una generación, hermano, de chocolate. Estamos en una generación de cartón. Al niño no le pueden decir nada porque van a llamar a la Defensoría de la Niñez. Al niño no lo pueden retar porque el niño es el ídolo. Al niño no le pueden decir nada, al joven no le pueden decir nada. Oiga, qué tremendo, hermano. ¿Sabe lo que provoca esto? Que la gente sea débil. Que la gente mentalmente sea débil. En cambio, Dios fue preparando a Jacob. Dios fue preparando su mente. Dios fue preparando su corazón. Y sabes que la primera batalla que él luchó, la primera batalla que Jacob luchó con Esaú, yo quiero decirte que él la perdió. Jacob perdió y Esaú le ganó. Esaú fue el primogénito. Pero la derrota que experimentó Jacob no marcó su futuro. Queridos, hay muchas personas que fracasos han marcado su futuro. Hermano Richard, es que a mí me ha ido tan mal, hermano. Me ha ido mal este año. Me fue mal el año pasado. Me fue mal el antes pasado. Voy con 3, con 4 años, con 5 años que me va mal. Que fracaso una y otra vez. Pero ¿sabes qué, hermano? El hombre que tiene radicalidad es el hombre que persiste en buscar la victoria. Cuenta, hermano, un relato, hermano, del fundador
hermano, de Burger King, que cuenta, hermano, y de Kentucky, de que a ellos les fue muy mal, una y otra vez les fue mal en los emprendimientos, pero ellos persistieron. Hay muchas personas, hermano, que hoy día tú los vas a ver con una casa, con un auto, con una empresa, con un título profesional. Los va a ver que viven en algún sector acomodado. Pero ¿cómo llegaron allí? Si vemos su trayecto, tal vez usted va a hallarse con que esa persona en muchas ocasiones fracasó, en muchas ocasiones perdió, en muchas ocasiones se vio derribado, pero siguió. Ese era Jacob. Era un hombre que persistía y que avanzaba. Y este Jacob, mis queridos hermanos, en este capítulo se hallaba en un momento complejo. Se hallaba con que su hermano lo andaba buscando, Esaú. Habían habido conflictos familiares, habían habido algunas disputas. ¿Y qué es lo que sucedió allí, hermano? Jacob, hermano, trató humanamente de resolver ese asunto con regalos, con obsequios, con humillación, hermano. Pero finalmente él entendió que para que él saliera en victoria en esta crisis, él necesitaba estar a solas con Dios. Versículo 22, y se levantó aquella noche. O sea, en la noche él trató de resolver las cosas, hermanos, de dejar a su familia protegida, luego se fue a dormir o a descansar, y luego, hermano, él se fue a orar, él se fue a buscar a Dios. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Él se mantuvo luchando, él se mantuvo buscando, él se mantuvo, hermano, persistiendo, porque él entendía que su victoria provendría únicamente de Dios. Queridos, hay una bendición que solamente Dios te puede dar. Hay una bendición que solamente va a venir de parte de Dios. Y Jacob lo entendió así. Yo he acumulado, tal vez dijo Jacob, riquezas, bienes, materiales, porque si usted lee el capítulo 32 se va a hallar que Jacob está muy bendecido en lo material, pero él entendía que la bendición mayor no se desprendía de las riquezas, sino que su bendición se desprendía de Dios. Y allí luchó con el ángel, y el ángel, hermano, le dio la bendición. Entonces la reflexión de esta tarde, hermano, es una reflexión que nos quiere motivar a que, hermano, luchemos, a que batallemos, a que persistamos, a que tengamos ese espíritu, hermano, de mantenernos, de perseverar, porque hay mucha gente, hermano, que hoy está botada en el camino, no quieren buscar a Dios, no quieren orar, no quieren leer la palabra, no quieren congregarse, mis amados hermanos, porque no tienen un espíritu de lucha. Pero hoy hay que pedirle al Espíritu Santo, deme perseverancia, deme fuerza para seguir adelante. Hasta aquí dejamos esta reflexión y que Dios les bendiga. Amén. Bueno, que el Señor nos ayude a poner la palabra por obra, ser luchadores. Sabemos que nuestro camino no es de puras victorias. Amén. Tenemos fracasos y tenemos que saber levantarnos de esos fracasos y no quedarnos ahí en el camino. Hay mucha gente que se ha quedado en el camino porque han visto que sus luchas no la han ganado. Pero ¿sabe qué? Jacob, como decía la palabra, la primera lucha él perdió. Pero eso no fue limitación para él, para las otras luchas que él tuvo y las venció con la ayuda del Señor. Así que el Señor nos ayude a luchar como lo hizo Jacob para recibir esa bendición de parte de nuestro Dios. Amén. Vamos a leer los últimos comentarios ya para estarnos despidiendo. Nuestra hermana Alexandra nos decía, Santiago responde, Dios le bendiga. Amén. Amén. Saludo a nuestro hermano Santiago. Nuestra hermana Evelyn Cancino nos dice, muchos cariños mis queridos hermanos, una bendición verles y escucharles. Amén. Que se le bendiga mi hermanita
Evelyn y a nuestro Amén. hermano Mauricio Saludos a los hermanos. y a nuestro hermanito Mateo y también el que viene ahí en camino. Que Gloria el a Señor le Dios. bendiga. Nuestro pastor nos dice amén, amén. Que mi Señor Jesucristo les bendiga, es un gozo y bendición escucharlos. Amén. Amén. Nuestro hermano Iván dice maravillosa la reflexión de la palabra del Señor. Siempre habrá alguien que nos inspire espiritualmente para irse en un paradigma. en un paradigma para los demás. Jacob fue un luchador, fue un hombre que se enfrentó en la vida con muchas adversidades y luchó frente a muchos desafíos. Y finalmente, después de algunos fracasos, venció, porque tenía puesta su fe en su Dios. Amén. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8, derribados pero no destruidos. Dios nos ayude a seguir adelante, pase lo que pase y venga lo que venga. Bendiciones, mis amados hermanos, y les use ahora y siempre. Amén. Amén. Nuestro hermano Iván, nuestro hermano Lelio Eduardo nos dice, nuestro pastor Bequiola nos dice, linda reflexión, hermano Richard, Dios les bendiga, saluda a usted y a esposa. Amén. Amén. Nuestra hermana Eliana nos dice, muy buen tema, mis hermanos, ante la dificultad debemos confiar más en Él, en el Señor, de decir. Nuestra hermana dice, confiar en Dios. Nuestro hermano Pablo le dice, Dios lo De use. México. Sí, nos dice, Dios lo bendiga, siervo, desde Pachuca, Hidalgo, México, Maranata. Amén. Amén. Un abrazo más que distancia, súper lejos México. Nuestro hermano Daniel, saluda hermano Richard, excelente, llamado a reflexionar. Amén. Nuestra hermana Eliana, ante la dificultad debemos confiar más en Dios. Amén. Vamos a ir entonces a la oración, ya estamos ya.